Desde que se tiene conocimiento sobre la presencia del periodismo como herramienta o medio para contar y documentar lo que ocurre en la sociedad, este se ha tenido que adaptar a las exigencias de cada momento. Sin duda alguna, hoy la humanidad está enfrentando una nueva etapa de cambios y el periodismo no será la excepción. Feliz inicio de semana, yo soy Leonel Sánchez y en esta nueva entrega de La Cápsula vamos a conversar sobre los cambios y retos que está enfrentando el periodismo a partir de la actual coyuntura global. Bienvenidos a La Cápsula, la dosis perfecta de información y comentarios de actualidad para iniciar bien la semana. César David Eizaga es periodista venezolano egresado de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín en Venezuela. Tiene una especialización en comunicación multimedia por parte de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia y como profesional de la comunicación tiene una dilatada trayectoria en medios audiovisuales, ya que como profesional ha prestado sus servicios en medios como Televen, además de ello Globovisión y Unión Radio respectivamente en Venezuela. Actualmente se desempeña como jefe de asignaciones para el canal internacional NTN 24 en Bogotá, Colombia. Y una aclaratoria que vamos a realizar antes de dar inicio a toda esta serie de preguntas, y es que esta entrevista se basa justamente en experiencias recientes y por supuesto en la experiencia de César David en torno a esta situación que se ha estado viviendo en relación al coronavirus y que bajo ningún concepto él representa en este momento una vocería para el medio en el cual labora. César, bienvenido a esta entrevista acá en La Cápsula. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y es grato compartir este rato contigo Bueno, y con tu audiencia. Y que seguro será de mucha utilidad para quienes nos ven a través de La Cápsula. César, ¿de qué forma ha incidido la pandemia del coronavirus en la manera de hacer el periodismo? Bueno, hay un cambio total de paradigma. O sea, el periodismo que veníamos haciendo hace 4 meses atrás es otro. Nos hemos tenido que adaptar a la pandemia, si se quiere, de alguna manera, porque no podemos salir a la calle como antes, tenemos que ir más resguardados. Los medios de comunicación nos hemos tenido que adaptar a esta nueva forma de periodismo de una manera diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no podemos salir a la calle como antes, no tenemos esa entrevista persona a persona, sino también con los lineamientos y las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud. ¿Esto qué quiere decir? En el caso, por lo menos de mi persona, que dirijo corresponsales, hemos tenido una etapa en que el corresponsal tiene que quedarse en su casa. Nos pasa con el corresponsal de Madrid, que en las semanas pasadas tuvo que quedarse en su casa porque la situación en Madrid ya se había desbordado. Entonces era exponerlo a él a una situación de peligro y se tuvo que quedar en casa y hacer teletrabajo. ¿Sí? Que es lo que muchos periodistas están haciendo. No todos, pero muchos medios hemos adaptado el tema del teletrabajo. Quizás que esto se ha hecho, digamos, más presente ahora más en el periodismo, porque de cierta manera también las entrevistas a través de diversas plataformas ya se estaban llevando a cabo en diferentes aspectos o en momentos muy específicos, pero vemos que ahora esto también ha cobrado terreno dentro del ejercicio del periodismo. Ya nos valíamos de herramientas como el Skype para hacer entrevistas, o en algunas oportunidades cuando el entrevistado no tenía Skype, nos tocaba hacer la entrevista de manera telefónica. Esto cuando no teníamos el periodista en el sitio o en el lugar de la noticia con la cámara y con el micrófono. Ahora ha cobrado mayor importancia ese uso de herramientas para nosotros obtener la información con algún entrevistado. Entonces, pues se recurre a todas las herramientas como el Skype, como entrevistas en Zoom, como algún telefónico. Entonces, de esa manera se ha empezado como a trabajar cuando es imposible ir al terreno, ¿sí? Sin embargo, algunos periodistas, pues sí, tienen la oportunidad siempre con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud
de ir a hacer su labor periodística, siempre usando el tapabocas, usando guantes, el micrófono cubierto, ¿sí? Con algún tipo de protección y manteniendo el distanciamiento social siempre para realizar las entrevistas. Es decir, el periodismo como tal ya en este momento no es igual. Y lo mismo pasa en las salas de redacción. En las salas de redacción nos hemos tenido que adaptar a esta nueva forma de trabajar. En el medio que trabajo, que es NTN 24, no vamos todos los periodistas a un turno de trabajo. Nos hemos tenido que dividir por días para no coincidir todos los periodistas en una sala de redacción. Y siempre con las normas de bioseguridad, es decir, teniendo guantes, usando tapabocas, el distanciamiento social. Es decir, hay una responsabilidad por parte del periodista en cuanto al desarrollo de las noticias y del noticiero en este caso. Ahora, más allá de lo que es el cumplimiento de todo este protocolo y la utilización de las plataformas digitales para poder hacer las entrevistas, esta situación también ha llevado a que se aborde con más fuerza lo que son las fuentes digitales. ¿Cuáles son las implicaciones positivas y negativas que tiene esta condición? Como periodistas y medios de comunicación, pues siempre es importante recurrir a la vocería oficial, porque si algo tenemos que hacer como medios de comunicación es ser responsables en esta emergencia sanitaria que están viviendo muchos países y el mundo en general, porque somos medio de comunicación y debemos ser la mayor parte posible, ser un medio de comunicación responsable para que el público tome las medidas necesarias y entienda lo que está pasando con la pandemia. A veces, y como tú dices, o sea, vamos a fuentes vitales, pero en lo posible buscamos siempre más allá, siempre estamos indagando, viendo quién nos puede dar la entrevista, si, no sé, si la Organización Mundial de la Salud emite un comunicado, pues tratar de buscar a alguien que pertenezca a la Organización Mundial de la Salud, o buscar a alguien, algún especialista, pero siempre recurrir a fuentes que sean fidedignas, que sean fuentes confiables, sean voceros de instituciones públicas, privadas, pero como medio de comunicación y como periodistas debemos ser lo más transparente posible, porque este es un trabajo de todo, de las autoridades, de la mano con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es sumamente importante que el medio de comunicación y que no existan informaciones falsas o que la población en general se deje llevar por rumores que a veces, o la mayor parte, lo que infunden es temor, entonces, o pánico. Entonces allí cobra un rol súper importante el papel que están jugando los periodistas en medio de la emergencia sanitaria. Ahora, en medio de este contexto, porque el periodismo, digamos, el que conocimos, que era estar en el lugar donde ocurren los hechos o estar de manera presencial con la fuente, no solamente era trabajar de manera responsable con la información que daba el funcionario en ese momento, sino que también en torno a ese contexto, y vuelvo a replantearlo, podías relacionar un hecho con otro o plantear una pregunta que guardara relación. Ahora, se acude mucho a la fuente digital. En el argot periodístico venezolano manejábamos un término que era el refrito, ¿ok? ¿Cómo evitar hacer un refrito cuando no puedes abordar de manera presencial a tu fuente y toca basarse exclusivamente? O sea, nada más tengo esta vocería, dijo esto, obviamente. Pero está preservar lo que dice el entrevistado, pero esa pregunta que tiene el periodista para complementar la noticia y sacar más información de manera responsable para ofrecérsela al público. Quizás no es una limitante que hay allí. Pues claro, pues existen, siempre han existido limitantes y en este caso más porque no podemos trasladarnos de un sitio a otro, pero como periodistas tenemos que buscar siempre ir más allá, o sea, tratar de contestar todas las preguntas que se haría el televidente, que se haría el lector, que se haría el oyente, siempre tratar de contestar todas las preguntas que se hace el público a través de lo que están viendo, la situación que se esté presentando. Nosotros como periodistas tenemos que tratar de responder todas las interrogantes, hacer el mayor esfuerzo para responder todas las interrogantes. Que no se puede ir al sitio, pues
se busca la manera de hacer la entrevista por los medios digitales, porque es lo que estamos haciendo en este momento y en cierta forma ya veníamos trabajando en un modelo de cuando no se podía hacer una entrevista, pues utilizar el recurso del Skype, o utilizar el recurso de la videollamada de WhatsApp y hacer la entrevista, pues en el caso de televisión, ¿sí? En el caso de radio, pues imagino que es igual, y de prensa escrita también, porque pues, en prensa escrita siempre también se ha utilizado mucho el uso de la llamada telefónica para recabar toda la información. Ahora entra en juego otro contexto, por ejemplo, el de las mega infraestructuras o los mega estudios en una planta televisiva, si ya con herramientas, digamos, tan simples, y tener un escenario estético en un lugar determinado donde puedas trabajar, puedes desarrollar un programa con la misma calidad y, digamos, si se quiere, con un poco más de facilidad, tanto como lo hacías en el estudio. Quizás ahora esto de los mega estudios y los grandes escenarios ahora se ve más reducido. En el caso de nosotros, los presentadores siguen yendo a plantas, ¿sabes? Pues imagino que hay unas televisoras un poco más pequeñas que sí mandan la cámara a la casa del presentador o del periodista, pero siempre pues creo que no ha afectado tanto. En ese sentido creo que no ha afectado tanto. Yo creo que es más una cuestión de calidad, de contenido, ¿sabes? De lo que está escuchando y lo que está viendo, lo que está escuchando, es realmente el contenido de lo que se le está dando al público televidente sobre lo que está ocurriendo a nivel general con el tema de la pandemia. Creo que ya el tema de la estética, pues, es importante, sí es importante, pero realmente en una situación como la que estamos viviendo, creo y pienso que entra en un segundo plano, ¿sabes? Ese tema. Ya, ahora, ¿cómo se logra mantener vivo el olfato periodístico cuando no puedes ir a la fuente? No, pero es que el olfato Ya, lo tenemos más, yo creo que en este momento el olfato lo tenemos más activo, siempre queremos saber más. O sea, no nos alcanza un noticiero de una hora, un noticiero de una hora no alcanza para toda la información que tenemos, ¿sabes? En el caso de un medio internacional tenemos información de todos los continentes, entonces tenemos que abordar lo que está pasando en España, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Australia. O sea, el olfato lo tenemos más vivo que nunca. O sea, hay un momento que decimos qué ponemos y qué dejamos por fuera, o qué ponemos en esta emisión y qué ponemos en la otra emisión. Y si fuera un noticiero local, imagino que igual. O sea, es que hay demasiada noticia, es un desbordamiento de noticias. Incluso los días en los que había menos flujo de noticias, como podía ser un sábado o un domingo, sigue habiendo muchas noticias. Es impresionante porque es que el tema del coronavirus ha desbordado todo, ¿sabes? Todo el enfoque periodístico de estos tiempos está en cubrir la pandemia, ¿sabes? Es una cobertura que yo siento que es histórica y que los medios de comunicación y los periodistas tenemos un rol súper importante. O sea, es cuando más ética tenemos que tener, cuando más veracidad, cuando más debemos comprobar la fuente, porque todo lo que consume el televidente o el público en general es de suma importancia. O sea, ahora es que más rol tenemos para que la gente se cuide, para que la gente se proteja y para que la gente sepa qué está ocurriendo con la pandemia. Entonces, quizás el reto en medio de este contexto sea afinar mucho más el olfato. No, es que, bueno, en el caso de nosotros no tratamos de que no se nos escape nada. O sea, siempre tenemos que contar un montón de historias, tratamos de contar todo lo que está ocurriendo, ¿sabes? En medio de la crisis por la pandemia, ser positivo, relatar historias que no generen pánico ni miedo, sino todo lo contrario, que, bueno, sin dejar de mencionar las cifras y la cruda realidad que están viviendo algunos países, pero también tratando de ser, dándole un poquito de aliento a las personas que están viviendo el confinamiento y la cuarentena, porque es una situación difícil, ¿sabes? Sí, dentro de tu experiencia y hasta este momento, ¿qué ha sido lo más difícil? Bueno, tú dices en estos últimos meses, ¿no? Con En el estos tema de la últimos pandemia. meses y por supuesto en torno al ejercicio de la profesión, porque obviamente coordinar tantos corresponsales obviamente Bueno, supone otro reto también. sí, no, pero eso es parte como del día a día, o sea, no es una situación que realmente sea complicada, o sea, es un poco más de lo mismo. Yo creo que lo más difícil es
el tema de ver todo lo que está ocurriendo y por momentos no sentirse uno abrumado de tantas noticias, ¿sabes? Y uno es humano y uno también le da un poco de miedo, le da, ¿sabes? De pánico o de ansiedad. Entonces, tratar de que no te afecte todo el día estar, por lo menos en el caso mío, que paso muchas horas dentro del canal y escribiendo y trabajando todo sobre el coronavirus. O sea, es difícil porque hay un momento que uno, pues como ser humano, le da un poco de miedo, uno piensa en su familia, como que uno se abruma un poco con la situación, pero bueno, hay que seguir, hay que tratar de que eso sea solamente un ratico y después seguir con la mejor energía y lo más optimista posible, tratar de que no te afecte, aunque sí, yo confieso que cuando empezó todo esto hace, no sé, en febrero ya empezaba yo a sentir un poco de ansiedad por lo que veía en Italia, que era una situación difícil, en España, bueno, entonces, pues era como que un poco, si se quiere, enfrentarse a algo nuevo. Porque es que como periodistas nos pasaba, podíamos reportar un montón de cosas, ¿sabes? Cuando se cayó un avión, cuando secuestraban a una persona, un asesinato que podía conmocionar a un país, pero el tema del coronavirus nos ha movido la fibra a todos, a todos, a todos. Entonces, es una nueva manera de ver la noticia. El tema del coronavirus a veces nos preguntamos, en esto ya hablaba con algunos colegas y decía, Dios mío, ¿esto hasta cuándo? Claro, y así nos lo preguntamos nosotros y se lo pregunta a todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Seguir y aplicarla de un día a la vez, dar lo mejor de sí, seguir informando, seguir trabajando con ganas y llevándole la información para que la gente se cuide. César, ya que comentabas que, y lo he señalado en varias entrevistas, que esto ha cambiado todos los escenarios y como tú comentaste que también está tocando mucho la fibra humana, en este contexto de los escenarios, obviamente también hay que incluir las partes académicas. Obviamente para tener un título en alguna profesión hay que pasar por la academia. A partir de esta situación, ¿qué cosas crees tú que deben incluirse dentro del aprendizaje del periodismo en el mundo académico? Lo principal, yo creo, sigue siendo que tengan una materia sobre ética profesional. Es lo más importante, la ética profesional. Y un buen periodista tiene que ser un buen contador de historias, un buen redactor y nada, y sumarse a este tema de las nuevas tecnologías, porque si no, no vas a avanzar. Pero bueno, nada, también vemos que son otras generaciones. La generación que está estudiando ahorita maneja mucho mejor que en mi caso el celular, sabe hacer la videollamada hasta ya por Instagram creo que se pueden hacer videollamadas, por WhatsApp, por Facebook. Y nada, y darles todas las herramientas que se necesiten, porque es que el periodismo está cambiando como todo. Ahora tenemos que, en este momento y hasta que haya una vacuna, creo que vamos a tener que seguir funcionando de esta manera, con el distanciamiento social, tratando de hacer coberturas por videollamadas. Ya vemos también que algunos mandatarios o algunas autoridades hacen ruedas de prensa a través de Zoom. En el gobierno español lo vemos cuando hacen una rueda de prensa. Ponen acá a los voceros en Zoom y periodistas de varios medios en las pantallas levantando la mano para hacer la pregunta. Y pues hay que adaptarse a eso porque es como nos toca trabajar. Ahora nos toca trabajar así. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Quizás esto, hay un término que surge también, el de la nueva normalidad. Quizás esta manera también de hacer el periodismo o acudir a una rueda de prensa de manera digital, ¿crees que ya también es algo que llegó y se va a quedar? Esperemos que, la verdad que nadie quiere esta nueva normalidad, no nos gustaría vivir esta nueva normalidad, pero nos toca la nueva normalidad para ir al supermercado, para salir no sé, a pagar un servicio si no lo puedes pagar vía electrónica o si tienes que ir al banco. Bueno, la nueva normalidad también nos toca a los periodistas, nos tenemos que adaptar a eso, a acudir a este tipo de conferencias de prensa de manera virtual, a que el entrevistado te pueda atender por Skype o por Zoom, y bueno, nada, cuando se puede, que también es posible, y lo veo en el medio en el que trabajo, que hay algunos periodistas que salen a la calle, pues salen, hacen alguna que otra entrevista con el distanciamiento social y tal,
pero no es el día a día, no es la misma dinámica que teníamos antes en ese sentido, porque es que también, o sea, somos servidores públicos y yo digo que yo no salgo a exponerme al medio de comunicación, salgo a servir, porque somos un medio de comunicación y servimos a la comunidad, pero como personas responsables también tenemos que cuidarnos, no podemos ir a la ligera a hacer entrevistas sin tener todas las herramientas y los cuidados que tenemos que tener para poder realizar las entrevistas. Ahora, en el mundo obviamente hay una carrera contrarreloj para poder obtener la vacuna contra el coronavirus de la manera más pronta posible. Ahora, salgamos de este escenario que hemos denominado o que se ha denominado la nueva normalidad. Hay una vacuna para el coronavirus, se sale de la categoría de pandemia y, digamos, se vuelve a recuperar esa vida normal que teníamos y a la que estábamos acostumbrados. Pero hay una realidad que también, o un nuevo contexto que se metió en todo esto, y es que obviamente son esas herramientas digitales, por ejemplo, lo que estamos usando ahorita para esta entrevista, el Zoom, y quizás crees que se vuelva de cierta manera costumbre que, por ejemplo, funcionarios digan, bueno, yo voy a ofrecer mi rueda de prensa hoy por Zoom, no la quiero ofrecer de manera presencial. ¿Puede prevalecer ese escenario? Sí, obviamente sí. Es que yo creo que todos los escenarios son válidos mientras recurramos a las fuentes que tenemos que recurrir como medio de comunicación y como periodista. Mientras consigamos la información de fuentes confiables, de la manera que la consigamos, me parece que es válido, todo es válido, ¿sí? Sí, perfecto. César, estamos llegando al final de nuestra entrevista bastante precisa y, por supuesto, muy acorde al nombre de este programa, La Cápsula. Algo bien preciso y conciso y, bueno, por supuesto, a lo que estamos acostumbrados los periodistas, a llevar la información de esta manera. ¿Algún mensaje o alguna recomendación que tú también como periodista desees dejarles a nuestros colegas y quienes puedan ver la cápsula en estos momentos? El principal consejo a mis colegas periodistas es no bajar la guardia y ser realmente muy veraces con la información que entregamos, servirle a la comunidad. Recuerden que el público siempre debe recurrir a fuentes confiables y nosotros debemos entregarle la información oportuna, veraz, imparcial y sobre todo esa información que no genere miedo, que no genere pánico en la población, sino que todo lo contrario. Quizás eso ha sido lo más difícil, llevar la información, pero que esto no cause zozobra. Bueno, es que la zozobra, pues hay que trabajar en contra de la zozobra y del miedo que hay en la población, y ahí es cuando nosotros tenemos que ser muy responsables. Incluso me llamó la atención que la Organización Panamericana de la Salud entregó un manuscrito para los periodistas que se llama Consejos para Informar, y allí dan un montón de recomendaciones de cuál debe ser el rol para los comunicadores sociales y cómo debe ser el trabajo en medio de la pandemia, porque incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud decían que no solo se enfrentaban al virus como tal, como pandemia, sino también a algo que ellos denominan infopandemia, un término que ellos utilizan en este manuscrito que nos entregaron, que dice que durante la emergencia se han presentado mucha información errónea, desinformación, hay rumores, que lo que genera es un estado de ansiedad y es lo que no se le puede generar a las personas. Que los medios de comunicación y los comunicadores sociales debemos ser más bien ese canal en el que le entreguemos información oportuna, veraz, y que incluso podemos ir más allá y decirle a las personas qué hacer en su casa durante la cuarentena, aparte de los datos y las cifras que en muchos casos son crueles y son un poco devastadoras. Entregarle un mensaje de aliento, ¿sabes? No tratar de evitar titulares que generen zozobras, o, no sé, o calificativos, o decir como el virus mortal, ese tipo de titulares, en lo posible tratar de evitarlos, porque eso genera mucha ansiedad en la población.
Sí, perfecto. Bueno, César, de verdad que muy agradecido por esta entrevista. Gracias por estar con nosotros y seguro estoy que nos veremos en una próxima oportunidad aquí en la cápsula. Muchísimas No, gracias. muchas gracias a ti por la invitación y espero que les haya servido la información. Seguro que sí. Bien. Cada cambio que ha habido en la sociedad ha requerido de la adaptación del hombre para que éste pueda evolucionar. Y sin duda alguna el periodismo se adecuará a las demandas que actualmente hay en el planeta. Sin embargo, es de recordar que los valores de la transparencia, la imparcialidad, el contenido responsable, pertinente y esa capacidad de conectar genuinamente con el otro desde un lado verdaderamente humano hará que esta profesión siga teniendo su sitial de respeto. Si te gustó este contenido, te invito a que te suscribas a mi canal, le regales un me gusta a esta publicación y la compartas en tus redes sociales. Yo soy Leonel Sánchez, deseo que tengas un feliz inicio de semana y nos vemos el próximo lunes en una nueva entrega de La Cápsula.